Bueno, vamos a empezar. A ver si se oye bien. Yo creo que sí. Buenas tardes a todos. Un placer ver la sala llena. Encantada de veros ya al empezar el curso. Empezamos hoy el curso, así que aquí estamos con la conferencia que nos va a ofrecer Amelia Peco Roncero. ¿No se oye? ¿Me dicen que no se oye? Poco. ¿Poco? Acércatelo más. Bueno, decía que empezamos el curso con la conferencia de Amelia Peco Roncero. Nos va a hablar del lenguaje y la escritura en la psicología del ser humano dentro del marco de la poesía de Luis Chamizo. Esta conferencia Amelia ya la ha impartido en el Ateneo de Cáceres. Hablaremos de la belleza de un lenguaje, el castúo. Se ha perdido, aunque no queremos que sea así, ya que hay pueblos de Extremadura que fomentan su recuerdo como una de las formas más hondas de expresar los sentimientos humanos. Luis Chamizo lo hace a través de estas gentes sencillas que dejaron la vida trabajando la tierra y que poco a poco sabemos de su sabiduría que no se encuentra recogida ni en los libros ni en las universidades. Así es un legado de humildad, de respeto y de dignidad a todas aquellas personas que apenas sabían leer ni escribir y que también conocían el funcionamiento de la naturaleza. Eso sí, se les daba muy bien y empezaron a sembrar por ellos propios, porque eran hijos y nietos de los que vinieron de América, de los conquistadores. Así que fueron muy importantes en Extremadura, las familias de los castúos antiguos. Vamos a ver. A pesar de ser gente, algunos analfabetos, desde la observación y la experimentación y cada uno de los comportamientos, empezaron a sentirse cómodos en la tierra, en la labranza, en todas las profesiones que ellos realizaban. Y estos últimos castúes, vamos a decir los primeros, ya venían del Neolítico. Bueno, dicho esto, voy a dar unas pinceladas de Amelia, que quiero decir de ella, a lo que se dedica, que es a la poesía y al teatro, y después de dar estas pinceladas, que bueno, he pensado yo que es así, si me equivoco en algo me corriges. Y luego leeré el currículum, la biografía de Amelia. Amelia Peco es una mujer emprendedora, polifacética, vital, entregada a la cultura por medio del teatro y la poesía. Dirigía una tertulia en Guadalajara, que próximamente estará en activo, porque a causa de la pandemia del COVID se tuvo que cerrar. De modo que ella nos irá informando que próximamente se va a abrir, ya nos irá informando. A ver, respecto a su poesía y a su labor como dramaturga, les diré que en cuanto a su poesía, entraña una capacidad solo suya, diversa y evocadora dentro de lo amoroso, lo social, lo sensual, también lo erótico, coexiste en su poesía. Poesía de pasión, de ritmo, habla de lo sentido, de la vida misma, de lo soñado. En cuanto a su faceta como dramaturga, les cuento que nos muestra obras de enigma y luz, con toda la belleza y la fecundidad de lo bello del ser humano. Está obteniendo grandes éxitos con su obra Canto a Lilith, y están en la sala, por cierto, la actriz y el actor que llevan a cabo esta obra, que ha sido hace poco presentada y próximamente nos informará también cuándo será. Suele exponer Amelia una colección
de fotografías cuando representa la obra. Son fotografías que tienen que ver con las escenas de la obra, instantáneas captadas con una inigualable belleza estética. Tengo que decir también, como no, que Amelia Peco posee una energía que desborda. Dicho esto, voy a leer su biografía y la vamos a dejar con la conferencia que nos va a impartir, que nos deleite, que nos ilustre y vamos a disfrutar de ello. Y después de que termine la conferencia vamos a tener un coloquio, que eso le gusta al público y también al conferenciante. Vamos a ver la biografía de Amelia. Amelia Peco Roncero nace en Madrigalejo, Cáceres, aunque ha vivido parte de su niñez y adolescencia en Cataluña. Actualmente reside en Madrid. A los 12 años comenzó a escribir sus primeros poemas, atraída especialmente por la poesía de Miguel Hernández, Pablo Neruda y de Luis Chamizo. Desde ese momento se convierte en lectora y descubre a los grandes literatos rusos, Tolstoy, Dostoyevsky, Gogol, Quijot. Una parte llegaría también a leer a García Márquez, a Víctor Hugo, a Torcuato Luca de Tena, a Camilo José Cela, en fin, entre otros. Toda esta actividad literaria la comparte con su preparación como modista y diseñadora. A los 16 años monta su propio taller de corte y confección y diseño. Y a los 21 años comienza a escribir poemas dentro de una temática derrotista en el plano del amor y de la existencia. En 1991 llega a Madrid, donde ha de compaginar trabajo, literatura, crianza de sus 3 hijos, y en Madrid emprende una nueva carrera literaria por diferentes talleres para aprender estilo y tecnología narrativa. Más tarde llegará el grupo poético del Círculo de Bellas Artes, donde permanece 7 años, en el cual he tenido el honor también de estar en el aula de poesía del Círculo de Bellas Artes, también una servidora. Y en el Café Gijón conoció a un grupo de escritores, entre ellos a Germán Sánchez, Premio Nadal, y en 1978 primer Premio Internacional de Novelas con Alas de Mariposa, de este Premio Nadal. Germán Sánchez se convierte en un maestro exigente que le ayuda a madurar en este difícil arte de escribir y de corregir. En 2008 participa en un encuentro internacional de poetas españoles y marroquíes, en Tetuán. Se publicó una antología conjunta. En ese mismo año comienza un proyecto de investigación donde escribe sobre temas muy diversos: el agua, el pasado, el presente, el futuro, psicología del lenguaje en el marco de la poesía de Luis Chamizo, Miguel Hernández, vida y obra, acercándose a las culturas de Siria y de España. Su primer poemario, En lágrimas de tierra, le seguían La mirada del cóndor, Testigos mudos, La geometría de Edipo, Mi amante es una araña, Para el amor y el fuego, entre otros. Tiene publicados Canto a Lilith, poemario escrito con escritura teatral, del cual hará una adaptación para el teatro, que es de lo que anteriormente les hablé, la obra de teatro que está teniendo tanto éxito, y tiene el libro también que se titula Canto a Lilith, que es un libro maravilloso que tengo y he leído. En 2010 participa en el tercer encuentro de estudios comerciales de Vegas Altas, La Serena y la Siberia, con un estudio sobre el lenguaje de la escritura en la psicología del ser humano dentro del marco de la poesía de Luis Chamizo. Dentro de dichos encuentros, al siguiente año participa con otro estudio sobre el arte del aprovechamiento del agua
en la cultura romana y árabe. En dichos encuentros comarcales presentará un estudio sobre el romancero a lo largo de la historia y del valor que tuvieron dentro del marco de la comunicación oral. Dichos trabajos se encuentran publicados en la biblioteca digital Dianet, uno de los mayores portales bibliográficos del mundo. Entre 2008 hasta el 2016 surge la Asociación Cultural La Boheme de Guadalajara, de la que anteriormente les hablé, que se tuvo que dejar por la pandemia y próximamente se abrirá. De modo que en Guadalajara tuvo mucho éxito con esta tertulia, es conocidísima allí en Guadalajara. Y en dicho periodo organizó diferentes encuentros intervencionales de artistas y poetas, con los cuales tuvieron lugar en el Palacio del Infantado. Allí es donde estaba la tertulia y seguirá estando, en el Palacio del Infantado. Cada uno de ellos en defensa de la naturaleza. Dentro de esta misma etapa, en la Asociación Cultural La Boheme, rodaron un corto acónico del director Alfredo Vicente Ruano, donde Amelia Peco fue la guionista. Más tarde rodará su primer corto como directora, titulado El Poema. Dicho corto pertenece al poemario Para el amor y el fuego. Este corto habla de cómo una mujer es violada por su marido. Este corto fue presentado en el Palacio del Infantado. En 2012 comienza a pintar, haciendo varias exposiciones. En el año 2018 participa como actriz protagonista en la obra de teatro Elisa Herrero Uceda, Soy mujer, soy tierra, una obra costumbrista de la España de los años 50, 60 y habla de los años 50 y 60, que habla de la problemática de su mujer para poder realizarse como persona libre e individual. En 2022, impartiendo una conferencia sobre su propia pintura titulada Simbología, color y forma, dentro del espejo en las Jornadas Culturales de Coslada, Madrid. En diciembre de 2022 comienza su primer proyecto como directora de teatro con su obra Canto a Lilith, junto a los actores y bailarines Naranjo y Olga Lidia Moreno. Arístides Naranjo y Olga Lidia Moreno, que son los que están en la sala. Arístides es bien conocido en todos los foros de Madrid porque actúa también como cantante, como músico, como actor, y Olga Lidia Moreno es una gran bailarina que actúa de maravilla también, no solo en el teatro. En 2024 lleva a escena su primera obra de teatro, danza, Canto a Lilith, en el Teatro de la Jaramilla de Coslada, en Madrid. Y esto es lo que me ha dado de biografía Amelia Peco Roncero. Así que ahora que la conocen más, al escuchar su conferencia, estamos en posición de saber quién es Amelia Peco Roncero. Muchas gracias. Gracias a ti por esta presentación tan tremenda. Es que la mesa que nos han puesto es que es muy pequeña, la mesa que nos han puesto es pequeñita. Sí. A ver, y nosotras muy pequeñas. Entonces tenemos que estirarnos así un poquito, así. A ver si se me oye. ¿Se oye bien? Vale. Bueno, pues nada, yo quería dar las gracias a Ana porque hoy si estoy aquí es gracias a ella y por supuesto al presidente José Fernando por la amabilidad de haberme invitado a dar esta conferencia y por supuesto a todos los que hoy habéis decidido estar aquí. Así que yo espero de que mi conferencia, además de que pueda hacerla amena, pueda ser interesante y salgan de aquí diciendo, a ver, ¿qué pasa por aquí? ¿O por qué Amelia ha dicho esto y ha dicho lo otro? Así que voy a comenzar porque el tiempo dicen que es oro. Bueno, pues yo antes de comenzar a hablar de Luis Chamizo
y puesto que su poesía está marcada por las circunstancias sociales de un periodo que transcurre entre los siglos XIX y XX, voy a dar unas pinceladas a modo de recordatorio sobre el proceso histórico de Extremadura, dado el valor que adquiere para un artista o un intelectual el tiempo histórico en el que escribe y se desarrolla su obra. Para las regiones fronterizas y marginales como Extremadura, el periodo de maduración histórico fue especialmente largo y esforzado, ya que su situación y su paisaje impidieron la cohesión étnica de sus habitantes y la tranquilidad suficiente para crear una cultura y una mentalidad propias. Siempre expuestos a agresiones exteriores y al dominio de pueblos foráneos, obligados a cambiar frecuentemente las ideas sobre Dios y el mundo, las gentes extremeñas hubieron de acomodarse durante siglos a construir sobre ruinas y a pensar en verdades relativas. Por eso, cuando el cristianismo medieval y el feudalismo ofrecieron un cimiento cultural firme en el que vivir a partir del siglo XIII, los extremeños se abrazaron a ambos con entusiasmo, intentando conservarlos como esencia de su cultura y de su historia. El Renacimiento apenas influyó en sus gentes, y la mentalidad medieval fue una losa pesada y coactiva de difícil remoción. Llega la edad contemporánea marcada por la pobreza y el atraso. Pobreza y atraso que se verían aumentados por las terribles consecuencias de la Guerra de la Independencia. La historia regional durante los siglos XIX y XX ha sido una continua crisis social nacida a partir de aquella devastadora guerra y concluida con otra contienda mucho más destructiva y sangrienta, como fue la Guerra Civil de 1936, que acabó por hundir a Extremadura en un marcado subdesarrollo. Pero poco a poco, Extremadura ve nacer una esperanza nueva con la implantación pacífica de la democracia y con ella una autonomía regional. Es evidente que los hechos acaecidos a lo largo del tiempo van configurando el mapa social y personal de los seres humanos, no solo en su forma de estar en el mundo, sino también en el modo de expresar sus ideas, tanto verbalmente como a través de la escritura. Luis Chamizo supo reflejar en su literatura, concretamente en El Miajón de los Castúos, cómo vivía gran parte de la sociedad extremeña. Nos dice George Miller, un psicólogo estadounidense: el lenguaje en general es importante no solo porque distingue a los seres humanos del resto de los animales de la Tierra, sino porque directa o indirectamente posibilita la organización elaborada de la sociedad civilizada. Y el lenguaje en general es interesante, ya que aunque todos conocemos y utilizamos una lengua determinada, son pocas las personas, ojo aquí, repito, son pocas las personas que entienden lo que conocen. Tomar conciencia propia de lo que se conoce inconscientemente implica un estado especial de entusiasmo. Cada pueblo tiene una forma específica de expresar las necesidades que le surgen dentro del entorno en el cual desarrolla su vida a nivel social, político y religioso. Pero al mismo tiempo necesita transmitir lo que piensa y siente desde el plano personal y emotivo. Por otro lado, estaría la forma en la que desarrollamos lo aprendido, tanto en nuestra vida personal como social y política. Sin duda, el lenguaje forma parte de algo que va más allá de establecer unas relaciones entre los individuos que forman una sociedad. Nos dice David Carroll en su libro Psicología del lenguaje: para muchos de nosotros, el lenguaje pasa de ser un mero medio para alcanzar un fin y se convierte en fin en sí mismo. Empezamos a disfrutar del léxico y de los juegos de palabras, así que escribimos poesía o relatos breves, jugamos con las palabras, con anagramas o crucigramas, leemos novelas en las ociosas tardes de verano. La herramienta del lenguaje, que resulta vital para comunicar nuestras necesidades y deseos básicos, se convierte además en una fuente de placer y de entretenimiento. De ahí la importancia en cuanto a la forma que lo utilizamos en nuestra vida diaria. Por su parte,
el lingüista, filósofo y politólogo del siglo XX, Noam Chomsky, nos dice en su libro El lenguaje y el entendimiento: en todos los casos, excepto en los más elementales, lo que hace una persona depende en gran medida de lo que esta persona sabe, cree o espera. El lenguaje está asociado a un tipo específico de organización mental, no simplemente a un nivel más alto de inteligencia. Asimismo, las lenguas varían poco en su estructura profunda, por más que puedan darse grandes variaciones en las manifestaciones superficiales. En otro de sus ensayos, Forma y sentido de las lenguas, nos dice Noam Chomsky: cuando estudiamos el lenguaje humano, nos acercamos a lo que algunos podrían llamar la esencia humana. Y en este punto, hagamos una breve incursión sobre nuestro poeta Luis Chamizo, cuando reconocía en la palabra miajón a la entraña identificativa del ser extremeño. Aquí entraríamos en el terreno de esa riqueza semántica del castúo o habla extremeña, ya que dentro de dicha palabra y todo lo que deriva de ella hay un mundo lleno de emociones y sentimientos para aquellos que conocemos la connotación especial que supone decir miajón. En cambio, para los que no conozcan el habla extremeña y se acerquen al diccionario para saber el significado de miajón, se quedarían sencillamente con el significado denotativo. Por otra parte está la musicalidad que nos ofrece la pronunciación de cada vocablo de este lenguaje, como es el extremeño. Como sabemos, a la hora de pronunciar la J, nosotros la convertimos en una H expirada desde la garganta, que dicho sea de paso, tiene mucha similitud fonética con ciertos vocablos árabes. Y la convertimos así en una especie de aliento que saliera del fondo de nuestra entraña. Quizá por eso Luis Chamizo la comparaba con la entraña, valga la redundancia, del ser extremeño. Y es de esta riqueza de significados de donde quiero partir para abogar por un habla que corre peligro de perderse si los extremeños no la protegemos como uno de nuestros mayores legados culturales. Alonso Zamora Vicente, filólogo, dialéctico y lexicógrafo español, en su estudio El habla de Mérida y sus cercanías, nos dice sobre la palabra castúo: hombre de pura cepa, indígena. Si vamos al diccionario de la Academia, nos dice castúo, de casta. En su tercera acción nos dice modalidad del habla extremeña. Luis Chamizo, al acuñar dicho término para referirse a una obra escrita en habla extremeña, en este caso el miajón de los castúos, estaba dando una connotación singular al pueblo extremeño, matizando así una forma de ser y de estar en el mundo, al mismo tiempo que nos estaba dando nombre a un habla. En los archivos de los diferentes hablas de Extremadura, elaborado por los profesores Sofía Senado Trenado y Francisco López Blanco, con colaboración de José Antonio González Salgado, se recogen grabaciones de más de 30 localidades donde la forma de expresión es diferente. Yo digo que se han quedado cortos, porque al lado de mi pueblo, a 18 kilómetros, un detalle solamente, hacemos un dulce en mi pueblo que es así como un tirabuzón y lo llamamos escaldaillo. En Pela lo llaman buñuelo. Así vamos. Seguimos. En el nuevo Atlas de las Lenguas en Peligro del Mundo de la UNESCO de 2009 está recogido como un dialecto parecido al asturleonés. Al mismo tiempo, hay ciertos autores que por su parecido al cántabro lo consideran una lengua similar. En nuestra península, el castellano fue separándose sustancialmente del latín a lo largo de la Alta Edad Media. Influido por el sustrato prerromano existente, recibió la llegada del pueblo visigodo, aliado de los romanos en contra de los pueblos bárbaros, sin que en el ámbito idiomático le afectase excesivamente. Pero apenas en los albores del castellano se produce en nuestra península un hecho histórico de enorme trascendencia para nuestro idioma, cuando en el siglo VIII los ejércitos procedentes del norte de África penetran desde Andalucía al resto del territorio peninsular. Emparejada con esta invasión militar, se produjo otra de origen léxico que marcaría la evolución de una lengua castellana
que iniciaba su independencia del latín. Así, el pueblo extremeño ha ido desarrollando a lo largo del tiempo una forma de expresión y con ella una psicología propia, que ha ido dando forma tanto a su carácter personal como colectivo. Tal vez fuera porque Extremadura estuvo sumida en el aislamiento y el subdesarrollo durante un periodo demasiado largo, como decíamos al comienzo, o bien porque el afán creador del ser humano le lleva a producir aquello que necesita si no lo tiene, ya sean dioses, herramientas o formas de expresión, como es el caso que nos ocupa. La trayectoria histórica nos demuestra que el lenguaje de cada pueblo del mundo forma parte del patrimonio esencial de su ser y de su cultura. Por tanto, el aislamiento no siempre representa incultura, ya que en cada reducto donde haya seres humanos viviendo dentro de unas estructuras sociales e idiomáticas, hay un desarrollo y unas características que lo singularizan. También tenemos que decir que el hombre del siglo XXI tiende cada vez a que haya menos singularidades, ya que le mueve el afán de globalizar tanto las culturas como las economías. Desde mi punto de vista, puede que estemos corriendo el riesgo, al igual que muchas especies animales, de estar en peligro de extinción en cuanto a las características culturales que hay en cada rincón del mundo, y tal vez pudiera suponer un retroceso más que un progreso, culturalmente hablando. El habla extremeña es pura musicalidad y referente a su semántica es un tesoro semiescondido que algunos extremeños deseamos que aflore, de ese rico magma que forma nuestra esencia humana, con la finalidad de entregarlo a las generaciones presentes y futuras, ya que estoy convencida de que todo conocimiento que nos ofrece el pasado da un peso específico a nuestro momento presente, tanto a nivel social como personal. Decía Bernardo de Chartres, un filósofo del siglo XIII, que somos enanos a hombros de gigante. O sea, que tenemos una perspectiva mayor, pero no podemos olvidar que caminamos a hombros de los gigantes que nos precedieron. Nos dice Luis Chamizo en el poema Consejos del tío Perico: no me gimples, mocosina, no te enfusques ni me faltes al respeto, no reguñas carnación ni esparrataques los ojos cuando yo te dé un consejo. Estos versos vienen a colección de ese tesoro escondido en cuanto a la semántica de las palabras, porque cuando leí en su día El ruido de la furia de William Faulkner, en la traducción de Ana Antón Pacheco, me encontré con la palabra gimplar. Se pueden figurar que aquella palabra en la obra de Faulkner me sorprendió pues muchísimo. En algún libro de García Márquez me he encontrado también con términos del habla extremeña. En el caso de dicho autor se supone que no hay traductor, pues que la lengua que compartimos los hispanohablantes es el castellano. También es cierto que cuando desconocemos el origen de una palabra no podemos afirmar quién se la prestó a quién, a menos que nos adentremos en el mundo de las etimologías, y este no es el caso que nos ocupa en esta conferencia, que lo que pretende es recordar la obra y el lenguaje en el que escribió un poeta que quiso ensalzar ciertos valores humanos, tal como se ha hecho a lo largo de la historia con los héroes de las grandes epopeyas de la literatura. Y aunque los personajes de los que nos habla Chamizo en el Miajón de los Cactúos no hayan pasado a formar parte de dichas epopeyas, es innegable que fueron hombres y mujeres que formaron parte de la cultura y del desarrollo de una región. Luis Chamizo, a través de su poesía, nos deja claro cómo el lenguaje forma parte del alma de un pueblo. Él supo expresar, hilando palabra tras palabra, el sentir y las vivencias, tanto personales como sociales, de aquellas gentes que vivían en comunión con la tierra, y con la sabiduría que ésta les ofrecía mediante el lenguaje del terruño, como él decía. La expresión hablada del extremeño forma parte de las raíces profundas de un pueblo, y no olvidemos que el árbol, si se hace grande, es porque sus raíces están bien afianzadas a la tierra. De ahí que no podamos ser de todas partes, aunque queramos ser de todas partes. Las diferencias lingüísticas tienen una riqueza específica para cada pueblo en particular,
dado el universo de conceptos que hallamos en la multitud de formas de expresión. Por lo tanto, dichas divergencias son uno de los legados más trascendentales que tenemos para entregarnos unos a otros. Me gustaría hacerles una reflexión respecto a una palabra que nos ronda desde hace algunas décadas. ¿Es la famosa expresión de igualdad? Les pregunto, ¿estamos interpretándola en su contexto intrínseco? Es cierto que con esta palabra sentimos que estamos uniendo a todas las personas y con ella al mundo, pero hay que hacer una distinción. Primero, porque no somos iguales, ni debemos serlo, ya que en las diferencias es donde estriba la riqueza que debe unirnos. Segundo, porque creo que estamos confundiendo respeto y dignidad con igualdad. Y aquí vamos a reiterar lo que decía anteriormente el lingüista George Miller sobre el lenguaje. Recuerden, son pocas las personas que entienden lo que conocen. Y termino en este punto con la opinión de José Ortega Munilla, un escritor y periodista español que en su prólogo del Miajón de los Cactúos decía esto: los idiomas van modificándose según los grados geográficos. Apenas viajéis unas horas, hallaréis las diferencias. Quien se meta en el tren expreso de Andalucía para ver la primera luz matutina en Despeñaperros ya encuentra en el modo de vocear del modo de la estación o los viandantes acentos muy distintos de los de Castilla la Nueva. Y así va el vocablo cambiando de sonoridad y tal vez de sentido. Nada tan curioso como este estudio de la palabra a través de los kilómetros de una expedición. Diríase que no es el hombre el que habla, sino la tierra, el medio ambiente, la tradición, las costumbres, el paisaje. Así, el que intentara reducir todas las formas idiomáticas a un solo concepto erraría gravemente, porque ni el amor, ni el odio, ni el negocio, ni la amistad, ni la polémica, ni la concordia se expresan de igual suerte en Valladolid que en Sevilla. Y ello no es sino la prueba de que la naturaleza se impone y de ella surge todo, quieran o no quieran los doctos. Y ahora vamos a pasar a otro punto, que yo he titulado la escritura como necesidad social y psicológica. De la misma manera que no tenemos verificación exacta de cuándo el ser humano comienza a comunicarse de forma verbal, sí tenemos noticias de los inicios de la escritura organizada y estable, la cual surge dentro del marco de Mesopotamia, en el cuarto milenio, en lo que se conoce como el creciente fértil. Por tanto, me van a permitir que hagamos un viaje a esos primeros vestigios de la literatura poética, y lo haremos en honor a nuestro poeta Luis Chamizo, ya que él también nos dejó un legado cultural escrito en su libro El Miajón de los Cactúos, el cual hemos de valorar en su medida, en su riqueza antropológica, dialéctica y poética. Chamizo no escribió unos poemas bonitos porque sí, sino que estaba hablando de la antropología, de dialéctica y de poética. Seguimos. Serían los sumerios, dentro del marco del creciente fértil, los fundadores de un nuevo tipo de vida, o al menos los sujetos que primero la practicaron dentro de una organización social, política y religiosa. Una de sus principales aportaciones a la humanidad fue la invención de la escritura, tal como acabo de referir, y no fue por azar, sino por medio de un proceso lento en cuanto a sus necesidades. Vamos a viajar al Neolítico. A partir del 9º milenio, en las altas regiones húmedas del Próximo Oriente, se fue detectando una lenta modificación en la vida de sus habitantes. Los factores económicos desempeñaron un papel de capital importancia en aquel proceso, los cuales se vieron alterados por diferentes y nuevos enfoques socioeconómicos y geográficos. De una economía depredadora anterior al Neolítico se pasó paulatinamente a una economía de producción basada en la agricultura y en la ganadería. Esta nueva forma de economía, que significó profundos cambios sociales, no fue provocada por ningún estímulo exterior, sino que evolucionó y se desarrolló dentro de los marcos
en el que el hombre se hallaba inmerso y cuya consecuencia más significativa sería arrumbar los regímenes de vida y comportamientos sociales de las etapas prehistóricas precedentes. Estos acontecimientos fomentaron el aumento de riqueza y en determinadas zonas cuyo clima y feracidad natural eran apropiados, motivaron primero el nacimiento de nuevas agrupaciones urbanas, aldeas, que luego evolucionaron a poblados y que se pueden detectar ya hacia el quinto milenio antes de Cristo. Aquella nueva forma de vida muy alejada de la aldea o del campamento seminómada anteriores vincularían al hombre a la tierra, lo volverían sedentario y con ello le obligaría a crearse unos nuevos mecanismos de estructura social y ordenación económica. Pero como decíamos al comienzo de este enunciado, serían los sumerios los fundadores de este nuevo tipo de vida, o al menos los sujetos de los que tenemos noticia que primero la practicaron. El descubrimiento más significativo sería la invención de la escritura, nacida por supuesto de las necesidades puramente mercantiles y pragmáticas. Este nuevo descubrimiento pronto se convertiría en uno de los mayores instrumentos revolucionarios del hombre. Hacia el año 3500 a.C., tenemos bajo la forma de una tablilla de barro cocido descubierta en Hirsch la más antigua forma de escritura con pictogramas y símbolos. Los sumerios habían logrado inventar un código de signos escrituarios, muy complicado desde luego, porque tenían más de 1000 signos. Imagínense, nosotros que tenemos 24. Capaz de recoger las necesidades económicas y administrativas de su sistema político, aplicado asimismo a sus necesidades religiosas. Desde la inscripción conmemorativa hasta la obra literaria como tal, fue necesario recorrer un largo camino, pero es innegable, y así lo ha demostrado la arqueología, que los sumerios la supieron recorrer. Pero los sumerios, debido a una serie de pueblos que le sucedieron en el ámbito geográfico, terminaron por desaparecer de la historia, aunque no lo hizo ni su técnica escrituaria ni sus creaciones literarias, siendo asimilada primero por los acadios, luego por los babilonios y finalmente, ya en el primer milenio antes de Cristo, por los asirios, quienes con afán enciclopédico, queriendo dar sentido permanente e imborrable a todo el saber de los pueblos anteriores, reunieron en magnas bibliotecas infinidad de textos de toda índole, y tenemos que agradecérselo concretamente a Asurbanipal, último rey de Asiria. Supongo que le tienen en pantalla. Vivió entre el 668 y el 627 a.C. También hay que decir una cosa con respecto a Asurbanipal. Asurbanipal no reunió todo el saber de Mesopotamia por afán cultural como ahora lo entendemos. Lo hizo por afán de poder. El que tiene conocimiento es el que tiene el poder. Entonces, esa fue la intención de Asurbanipal, no la de la que hoy tenemos de cultura, ¿no? Bueno, pues aún así, y sin conocer los nombres de los autores, los mitos, himnos, lamentaciones, proverbios, relatos épicos, cartas, anales, listas reales, textos jurídicos y religiosos, se presentan ante nosotros como un fabuloso legado cultural, dejado por los pueblos mesopotámicos a la humanidad. Y no podía dejar de dar una pincelada al poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh constituye tanto por su cronología como por su contenido argumental y fuerza poética la primera de las epopeyas clásicas. Es evidente que el poema, tal como hoy lo conocemos en su versión ninivita, no tuvo una unidad argumental en un principio, sino que fue el resultado de diferentes juxtaposiciones de poemas sumerios, perfectamente diferenciados, que recogían dos ciclos de carácter épico: el de Enkidu, personaje fabulado, totalmente literario, y el de Gilgamesh, legendario rey de Uruk y de muy probable existencia histórica. El protagonista del poema acaba siendo Gilgamesh, que lucha por cambiar su indefectible destino, intento que se verá abocado por el más estrepitoso de los fracasos.
En este poema épico se modulan cuestiones intemporales y de categoría universal, en conexión con la naturaleza humana. El amor, la amistad, el dolor, el miedo, la aventura, la guerra, la religión, el hombre y la naturaleza, la fama y la gloria, la muerte, la resignación. Por primera vez quedan fijados en la sucesión de poemas ahora estructurados en un todo unitario arquetipos de conducta que poco a poco, primero por tradición oral y luego escrita a través de los siglos, alcanzaría su forma definitiva. Eminentes historiadores y biblistas están de acuerdo en afirmar que el poema de Gilgamesh llegó a conocimiento de los griegos de la época micénica. Por supuesto serían los contactos comerciales, siendo sus reflejos muy evidentes en la épica de Homero y en los textos de Hesíodo. Bueno, pues estas pinceladas en cuanto al poema de Gilgamesh. Y ahora vamos a pasar al mensaje de Chamizo en sus poesías. Bueno, cuando uno se adentra en la obra de Chamizo, ve con claridad que hay algo más que una forma de expresión escrita notoriamente original. Me refiero al mensaje profundo que circula dentro de cada palabra y de cada poema. A veces no está claro lo que un escritor pretende decirnos o denunciar por aquello de que deja a nuestro libre albedrío las diferentes interpretaciones que cada uno queramos o podamos hacer. Yo cada vez que leo El miajón de los cactúos vienen a mi mente imágenes de aquellas madres sentadas a la puerta de sus casas amamentando a sus hijos, dándoles la mejor leche materna de la que disponían, esa leche que salía de su propia entraña. Imagino también a esos hombres y mujeres recogiendo las espigas saltonas, como decía mi abuelo, y que eran aquellas espigas que se les caían a los segadores de los haces. Esas espigas que muchos recogían para poder hacerse algún pan, o bien para elaborar unas suculentas puchas, gachas o poleás, que como sabemos 3 nombres tienen las condenar. Eso lo decía mucho mi madre, ¿no? Porque nadie quería comer puchas en aquel momento. Bueno, pues esas en aquel momento se hacían con harina de almorta. Y la harina de almorta era muy perjudicial para la salud. Miren, ya en el siglo IV a.C. hay un galeno hindú que dice: cuando hay un temblor al caminar, se cojea y la organización de las articulaciones se afloja, se le conoce con el nombre de Kalahayam. También se tiene constancia del mal en Occidente por medio de Hipócrates, 460-355 a.C., cuando decía que la ingestión de ciertas semillas de leguminosas podían causar parálisis al consumirla. Otro galeno dice, Kisari es el nombre de un garbanzo o lenteja que comen los pobres, pero que no es sana. No sería hasta el año, dense en cuenta, desde el siglo IV a.C. hasta 1990, cuando una serie de científicos desarrollaron ciertas variedades sin neurotoxinas. Bueno, pues hemos recordado en este dato, ya que tanto en Extremadura como en otros lugares del mundo, la pobreza ha hecho y sigue haciendo que los seres humanos se alimenten de lo que tienen a su alcance, aunque dicho alimento pueda ser nocivo para su salud. Volviendo a Chamizo, me pregunto qué es lo que nos está diciendo cuando nos habla del sacrificio que supuso la supervivencia humana en condiciones de extrema pobreza. Les quiero dejar a ustedes también con dicha pregunta para que cuando se acerquen al miajón de los cactúos, evalúen el mensaje profundo que encierra su obra. Por mi parte, y después de haber analizado el miajón de los cactúos, estoy convencida de que Luis Chamizo quiere por encima de todo que el ser humano tenga presente su propia dignidad, aun por encima de las carencias que pueda padecer. Es por ello que ensalza el valor y la bravura de aquellos que se atrevieron a partir de su tierra para acabar, unos en la indigencia, otros en el afán de descubrir nuevas tierras con el propósito de prosperar
en aquellos siglos de la conquista de América por parte de España en el siglo XV. Chamizo es un intelectual heredero del humanismo. Nos habla de honradez como símbolo de la propia dignidad del individuo, punto de vital importancia en el miajón de los Castúos. Por ello, he querido equiparar el poema de Gilgamesh con su obra, ya que aquellos primeros escritos sientan las bases de ciertos arquetipos para la literatura futura. Chamizo nos habla de aquellos héroes, unos triunfantes y otros fracasados, con el fin de que no olvidemos lo que somos y de dónde venimos, en este caso que nos ocupa hoy, los extremeños. Dice nuestro autor: los nietos de los machos que otros días triunfaron en América. Al igual que Gilgamesh, nuestros héroes parten porque desean cambiar su destino, tal como está ocurriendo hoy en la actualidad. Los extremeños se atrevieron a partir, aunque no supieran lo que iban a encontrar, y conquistan un continente. Ahora bien, nosotros también fuimos conquistados, porque nos mezclamos con otra raza y otra cultura. Y por más que muchos políticos de Hispanoamérica les pese y estén inculcando a las nuevas generaciones el rechazo hacia lo español, lo que están haciendo es olvidar su propia identidad y responsabilidad presente, porque este tipo de acciones por parte de ellos lo que hace es separarnos. Cuando queramos o no, somos hermanos por la mezcla que se dio entre nosotros y ellos y viceversa. Es evidente que nos hemos enriquecido unas culturas de otra y nos hemos reforzado al adherir lo desconocido a lo que ya tenemos. Voy a decirles un datito sobre la cultura romana en cuanto a lo importante que es aceptar lo que viene y lo que va, ¿vale? O sea, la cultura es una corriente que tiene que ir y venir y darse entre los diferentes pueblos. Cuando empieza la literatura romana a ser efectiva en Roma, los griegos la tenían ya pues en los zapatos, ¿vale? Entonces los romanos empiezan a copiar lo que habían hecho los griegos. Lo que pasa es que lo hacen muy bien, lo hicieron muy bien, pero lo hacían sin ningún tipo de decoro. Y miren por dónde lo que pasó al final. La literatura griega, después de esa explosión maravillosa que tuvo, se quedó encerrada en sí misma. En cambio, la romana se expandió allá por donde iba, recogía lo que le interesaba y lo que le convenía. Y ha llegado todavía más allá que pudiera haber llegado la literatura griega. O sea que cuidado a veces con rechazar lo que nos viene o no llevar lo nuestro a algún sitio, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar ya a Chamizo. Decir que nace en Guareña en el año 1894 y muere en Madrid en 1945. La profesión de su padre alfarero condicionará la vena poética de Chamizo. Estudia bachiller en Madrid y Sevilla y será en esta ciudad donde se diploma con el título de perito mercantil. Posteriormente se gradúa en Madrid en la carrera de Derecho. Regresa a Guareña para dedicarse a la representación de conos, tinajas cilíndricas para conservar el vino. Alrededor del 1920 trabaja como pasante en la notaría de don Vitorino Rosado Munilla en Don Benito, Badajoz. Al mismo tiempo colabora en el periódico La Semana de Don Benito. En plena dictadura de Primo de Rivera, durante los años 24 y 25, Luis Chamizo fue alcalde de Guadalcanal. El 16 de mayo del 24 es nombrado académico correspondiente de la Real Academia Sevillana de las Nuevas Letras. En uno de sus viajes a Madrid conoce al poeta extremeño Manuel Monterrey. Se acerca a la tertulia del Café de Pombo, de Ramón Gómez de la Serna y de Benavente. Sin embargo, Chamizo se ensimisma con el verso modernista de Rubén Darío y Amado Nervo. Por la edad, debía de haber sido de la generación del 27, pero a pesar de estar relacionado con Eugenio Frutos, se aleja de lo nuevo del momento y se dedica con personalidad singular a hacer una poesía regionalista de la que carecía su tierra natal. Luis Chamizo se alzará con una poesía épica, lo cual sentó muy mal en algunos ambientes elitistas de la cultura.
Solo ciertas mentes abiertas entendieron su significado. Entre ellas se encontraban Antonio Maura y José Munilla. Chamizo no se encuentra aislado. Tiene una idea arraigada: rescatar el valor de la sabiduría del hombre no culto, la cual ya habían iniciado los intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza en el siglo XIX, que contaba con la nómina de Giner, Antonio Machado y Álvarez, Joaquín Costa en la primera etapa, y con Antonio Machado, Manuel de Falla y Juan Ramón Jiménez en la segunda. Sus coetáneos, Federico García Lorca y Alberti, con verso cuidado y singular, también cantan al pueblo y sus costumbres. La primera poesía que se conoce de Luis Chamizo se titula En el remanso, fechada en 1913. Del 15 es el poema Semana Santa en guareña. La producción literaria de Luis Chamizo se agrupa en 3 libros publicados en vida del autor. El miajón de los castúos, de 1921, es a raíz de este poemario, que lo hemos comentado anteriormente, cuando acuña la definición de castúos, con la intención de denominar una obra escrita en extremeño. Más tarde se populariza dicho término para referirse a todas las hablas extremeñas. La obra de teatro Las Brujas, poema dramático de ambiente extremeño en 3 actos y en verso, se estrena en 1930 en Sevilla y en Madrid. En el 42 publica Extremadura, con prólogo de José López Prudencio. Estas obras están escritas en dialecto extremeño. Será José García Nieto quien daría a conocer, dense en cuenta cuántos años tuvieron que pasar, quien daría a conocer en 1967 la obra de Luis Chamizo en lengua castellana, bajo el título de Poesías castellanas. Y ahora analicemos brevemente la poética del miajón de los castúos. Afirmaba Chamizo: los castúos son los castizos mantenedores de una casta de labradores que cultivaban por sí sus propias tierras. El miajón es la entraña identificativa del ser extremeño. Y vuelvo a citar la UNESCO. Estos hombres y mujeres son patrimonio intangible de los pueblos que formaron parte de la historia del progreso, pero que nada o muy poco se sabe de ellos. Don Miguel de Unamuno diría que son aquellos hombres y mujeres que formaron parte de la intrahistoria. La primera composición de este poemario se titula La Compuerta, palabra que utiliza como sinónimo de prólogo. Expone en este poema el significado del libro. Después de una breve descripción a través del campo extremeño, al que caracteriza con las voces alcornoques y dehesa, se dirige a los viajeros por medio del uso anafórico de la palabra vosotros. Les increpa a que se queden en la tierra que pisan, con el fin de conocerla mejor y así poder amarla. Si nos damos cuenta, aquí hay una contradicción por parte de Chamizo, ya que por un lado ensalza a los conquistadores de otro tiempo, por otro no quiere que nadie se vaya de su tierra. Y les dice: vosotros, los que vais dentro el bicho que huyendo retumba y traquetea, ¿no sentís al pasar junto por junto al mismo corazón de nuestras tierras? Algo así como un fuerte deseo que se changuen del chisme todas las rueas pa' quedaros aquí, junto a nosotros, pa' endulzar una mijina nuestras penas, pa' rumiar nuestro pan y empaparlo de la sal y el sudor que nos churrea. Las diversas compensaciones de esta obra giran en torno a narrar la epopeya de este pueblo que necesita un rapsoda. En el poema Consejos del tío Perico, gira sobre las directrices para que la moza casadera elija un castúo honrado como marido. Como vemos, la honradez y la dignidad circula a lo largo de todo el poemario como algo de vital importancia. Y le dice: quiere un hombre de estos hombres, ya curtidos por el frío del invierno y tostados por el sol del mediodía, y bañados por las aguas de febrero y besados por la luna cuando duermen en la jera junto al trillo, cara al cielo. Que estos hombres son los machos de una raza de castúos labradores extremeños, que ignorantes de la ciencia de los sabios, las honduras de otras ciencias descubrieron, cavilando tras las yuntas, en la paz de los barbechos. En el poema La experiencia, la suegra quiere enseñarle a la recién casada toda una filosofía
sobre lo que debe ser la convivencia para que todo marche bien entre los esposos, para que así, cuando les llegue la hora final, no tengan que enfrentarse a su mala conciencia. Y le dice la suegra a la nuera: ven pa' acá, hija mía, que yo soy ya vieja, y ya di ese paso que tú das ahora, y viví esa vida que llamamos buena, y estrujé mis ojos para secarme el llanto, que a fuerza del llanto me entró la experiencia. Mi Juan mismamente parece un chiquillo, y tú eres muy nueva, y sus queréis mucho, y tenéis ahorros, y estáis muy solitos ambos en la tierra, y este pícaro mundo es tan bueno con los que así empiezan. Con cocinas dulces sus van gatusando, sus tapia los ojos, sus hace promesas, y luego se ríe, después que suceda, dejando... Y luego se ríe, después que suceda, errando los hielos por el sumidero de vuestra conciencia. Perdón. Bueno, y en el porqué de la cosa, el marido defiende la honra de su mujer, la cual está embarazada. Él quiere defender en ella la honra de los pobres, para que el niño también nazca con casta, ya que él no quiere que su mujer trabaje de rodillas recogiendo las migajas que quedan atrás en los rastrojos, y que él mismo desconfía de que su mujer pueda robarlas. En este poema Luis Chamizo, una vez más, conjuga la honra, la dignidad, los valores que deben conservarse a pesar de la pobreza en la que se pueda vivir. Y así todo, no quiero que rebusque en las miajas que a otros se le caen, siquiera mientras lleva ahí adentro al muchacho, porque eso es enseñarle de chico a doblar el espinazo y a vivir de las obras de los grandes. Y así saldrá sin fuerza, sin agallas, sin brío, sin coraje, para apañar el jocino y ir al corte, a llevarse a los hombres por delante. Ya no va más a recogerla a espiga, ya no hace más majas. Que el muchacho no viene para curraja y lo puedes torcer con agacharte. Y mi mujer lo que hace con estas cosas, está plantando el hierro de los proes, que eso nadie se lo borra. Vamos a llamar ahora a un amigo mío porque no podíamos cerrar este... No podíamos cerrar esta conferencia sin leer uno de los poemas más bellos que se han escrito sobre el nacimiento de un ser humano. Eladio, ¿estás aquí? Vale. La nacencia. El maravilloso poema. Y la voz de Eladio va a resultar impresionante. Me tocó. Nos tocó. Bien. Vamos con la nacencia. ¿Se nos oye bien sin micro? ¿Se nos oye bien sin micro? Pues venga. ¿Qué? Se oye bien sin micro, creo, ¿eh? Vale. Hay que hablar ¿Se oye fuerte. bien? Hay que hablar fuerte. Vale, hablamos fuerte. Venga. Hablar de recio. Hablamos recio. Bueno, la nacencia. Bruñó los recios nubarrones pardos. La luz del sol se agachó en un cerro. Y las hartas cogollas de los árboles de un color de naranja se tiñeron. A bocaná, el aire nos traía los ruidos de allá lejos y el toque de oración de las campanas de la iglesia del pueblo. Íbamos ambos juntos en la burra, por el camino nuevo. Mi mujer muy malita, suspirando y gimiendo. Bandadas de gorriatos montesinos volaban, chirriando por el cielo, y volaban pa'l sol, que en los canchales daban relumbres de espejuelo. Los grillos y las ranas cantaban a lo lejos,
y cantaban también los colorines sobre la jara y los brezos. Y roando, roando de la sierra, llegaba el dolondón de los cencerros. ¡Qué tarde más bonita! ¡Qué anochecer tan bueno! ¡Qué tarde más alegre si fuéramos contentos! No puede ser más, mi hijo. Vaite, vaite, con la burra para el pueblo y vuélvete deprisa con la abuela, la comadre o el médico. Y bajó de la burra poco a poco. Se arrellanó en el suelo, juntó las manos y miró para arriba, para los gruñidos, nubarrones recios. Dirme, dejarla sola, dejarla yo a ella sola como un perro en mitad de la esa, eso no. De la rama de arriba de un guapero con sus ojos redondos me miraba un mochuelo con ojos vedriados como los ojos de los muertos. No tengo fuerza para dejarla sola, pero yo, ¿de qué sirvo si me quedo? La burra, que roía los tomillos floridos del lindero, careaba las moscas con el rabo y dejaba el careo. Levantaba el hocico, me miraba y dejaba el careo. Me fui junto a mi Juana, me hinqué de rodillas en el suelo, hice por recordar las oraciones que me enseñaron cuando nuevo. No tenía paciencia para hacer memoria de los rezos. ¿Quién podrá socorrerla si me voy? ¿Quién va por la comadre si me quedo? Aturdido del todo volví los ojos para los ojos redondos del mochuelo y aquellos ojos verdes, tan grandes, tan abiertos, que otras veces a mí me dieron risa, ahora me daban miedo. ¿Qué mirarán tan fijos los ojos del mochuelo? No cantaban las ranas, los grillos no cantaban a lo lejos. Las bocanadas del aire se aplacaron, se asomaron la luna y el lucero. No llegaba rondo de la sierra el dolondón de los cencerros. Daba tanta quietud, mucha congoja, daba yo no sé qué, tanto silencio. Me arrimé más para ella, la abrazaba el aliento, le quemaban las manos, tiritaba su cuerpo y a la luz de la luna eran sus ojos más grandes y más negros. Yo sentí que los míos chorreaban lagrimones de fuego. Uno cayó roando y prendido de un pelo, en mitad de su frente se quedó reluciendo. ¡Qué bonita y qué buena! ¡Qué bonita y qué buena! ¿Quién pudiera ser médico? Señor, tú que lo sabes, lo mucho que la quiero. Tú que sabes que estamos bien casados. Señor, tú que eres bueno. Tú que haces que broten las simientes que echamos en el suelo. Tú que haces que granen las espigas cuando llega su tiempo. Tú que haces que paran las ovejas sin comadre ni médico. ¿Por qué, Señor, se va a morir mi Juana con lo que yo la quiero? Siendo yo tan honrado, siendo tú tan bueno. ¡Ay, qué noche más larga de tanto sufrimiento! ¡Qué cosas pasarían que decirlas no puedo! Hizo Dios un milagro, no podía por menos. Toito lleno de tierra, lo levanté del suelo, lo miré muy despacio, con una miaja de respeto. Era un hijo, mi hijo, hijo de Dambo, hijo nuestro. Ella me lo pedía con los brazos abiertos. Qué bonita que estaba, llorando y sonriendo. Venía clareando, se oían a lo lejos las risotas de los pastores y el dolondón de los cencerros. Besé a la madre y le quité a mi hijo. Salí con él corriendo y en un regacho de agua clara le lavé todo su cuerpo. Me sentí más honrado, más cristiano, más bueno, bautizando a mi hijo como el cura bautiza a los muchachos en el pueblo. Tiene que ser campusino, tiene que ser de los nuestros, que por algo nació bajo una encina del camino nuevo. Dicen que la nacencia es una cosa que miran los señores en el pueblo. Pues para mí que mi hijo la tiene mejor que ellos. Que Dios hizo en persona con mi Juana, de madre y de médico. Así Así que nació besó la tierra, que agradecía se pegó a su cuerpo. Y fue mesma luna,
quien le pegó aquel beso. ¿Qué saben de estas cosas los señores aquellos? 2, salimos del chozo. 3, volvimos al pueblo. Hizo Dios un milagro en el camino, no podía por menos. Muchísimas gracias por su paciencia. Espero que les haya parecido interesante y que de aquí salga algo de curiosidad para investigar sobre esta cosa maravillosa que es el lenguaje. Así que nada, muchísimas gracias, y yo termino con una frase de Chamizo que dice: porque semos asina, semos pardo del color de la tierra. Gracias. Quedan 10 minutos, ¿verdad, José Fernando, para hacer unas preguntitas? ¿No? Bueno, ¿ni una? Bueno, pues parece que no tenemos tiempo. Así que nada, un placer. Bueno, pues Noelia, hemos disfrutado de la conferencia. Sabía yo que era magnífica, y cuando te pedí que vinieras a la Casa de Castilla-La Mancha, aceptaste de inmediato, cosa que te agradezco. Despedimos el acto, una pena que no hayamos podido tener tiempo del coloquio. Pasa una cosa, que hay a las 8:30 otro acto, siempre, o sea, todos los meses tenemos aquí el aula los últimos miércoles de mes, pero claro, hay otro acto a las 8:30. Por lo tanto, ya el presidente nos está dando paso a que ya cortemos. Así que muchísimas gracias a todos por venir, y bueno, les emplazo a la próxima conferencia de noviembre, que la impartirá Alberto Morate, y será teatro y poesía. Así que espero verlos aquí a todos. Muchísimas gracias.